Buenas noches, bienvenidos a la nueva plataforma informativa de la ciudad de Soledad, Telesoledad Noticias, una empresa periodística independiente que le apuesta a un proyecto de ciudad. Y a continuación los titulares de las noticias más importantes del día. ¡Atención! Continúa la inseguridad en Soledad 2000. Vendedora ambulante resultó atracada y herida. Representante a la Cámara Iván Cepeda manifestó que la empresaria del Chance, Enilce López, está detrás de las amenazas al gobernador Segebre por la licitación del Chance. Inscripción irregular de cédulas y actos violentos son los mayores riesgos electorales en el Atlántico. Soledad encabeza la lista. A un mes del asesinato del neurólogo Jorge Daza Barriga, las autoridades no reportan avances en la investigación. En deportes, Junior y Uniautónoma, dos historias diferentes en la última fecha del fútbol colombiano. Y en entretenimiento, la Reina Popular y el desfile del Carnaval de los Niños en Soledad. Lady Serpa Martínez presenta Telesoledad Noticias, emisión central. Y a un mes de cumplirse el asesinato del reconocido neurólogo guajiro Jorge Daza Barriga cuando retornaba a su casa y fue impactado con 7 disparos que cegaron su vida, aún las autoridades no han reportado capturas por el hecho criminal. Hoy se cumple un mes del asesinato del médico guajiro Jorge Daza Barriga, un hecho que causó una enorme conmoción social en la región Caribe. El pasado 24 de enero en la noche el especialista en neurología fue atacado a balas cuando retornaba a su domicilio en el barrio Ciudad Jardín al norte de Barranquilla. En su momento testigos del hecho dijeron que el profesional fue abordado por un sicario y fue impactado en 7 oportunidades con una pistola 9 milímetros. Pese a todo el revuelo que generó la noticia del asesinato del neurólogo guajiro, al punto que hizo mover al propio director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, para presidir un consejo de seguridad en la ciudad, autoridades no han dado aún con los autores del atentado. Los 50 millones de pesos ofrecidos como recompensa por el paradero o información de los criminales no ha surtido efecto hasta el momento. La incertidumbre de no saber quién o quiénes pidieron acabar con la vida del prestigioso neurólogo empieza a inquietar a su familia, en especial a su hija, María Cristina Daza, quien exigió hallar a los responsables del asesinato y ser juzgados conforme a la ley. Además pidió que todas las autoridades que se comprometieron en hallar a los autores del crimen de su padre muestren la misma preocupación como lo hicieron hace un mes. Lady Serpa Martínez, Telesoledad Noticias. Y en Barranquilla se registraron 4 muertes violentas durante este fin de semana, mientras que en Soledad el hurto en las calles no da tregua. Más información en el siguiente resumen judicial. En Barranquilla durante el fin de semana se registraron 4 muertes violentas, entre ellas un suicidio y el asesinato de Francisco Javier Arroyo Domínguez, de 22 años, quien fue agredido con un pico de botella en el cuello por un ex compañero de trabajo que departía en la misma tienda del barrio El Limón, donde la víctima ingería licor con un hermano. La compañera del occiso manifestó que no hubo ninguna discusión antes del ataque y que el agresor fue capturado por la policía antes de ser linchado. También durante el fin de semana en Soledad, Marta Lucía Cardona Flores, quien se gana la vida vendiendo postres por las calles, fue despojada de 80.000 pesos, producto de las ventas del día. Cardona Flores se opuso al atraco, por lo que sufrió 9 heridas en su brazo con un pico de botella por parte del individuo, identificado como Carlos Eduardo Hoyos Púa, quien fue capturado por la policía con la colaboración de la comunidad. Janer Sánchez, Telesoledad Noticias. Y en medio del escándalo del ataque terrorista a la candidata presidencial de la izquierda, Aida Abella, se reanudaron los diálogos de la paz en La Habana, Cuba, entre el gobierno colombiano y la guerrilla de la FARC. El tema que sigue en la agenda es el cultivo de drogas ilícitas. En medio de escándalos por el atentado que sufrió la candidata presidencial de la izquierda por el Partido Unión Patriótica, Aida Abella, se inició el 21º ciclo de diálogos de paz entre la FARC y el gobierno colombiano. Según el pronunciamiento de este grupo al margen de la ley, el lamentable hecho solo se produjo para hacer perder credibilidad a las conversaciones que van en buen camino y las cuales van por el tercer tema de discusión, centrado en la discusión al problema de las drogas ilícitas. Afortunadamente no hubo ningún herido ni ningún lesionado por causa de este atentado. Los individuos se desconocen a qué estructura terrorista pertenecen. Esperamos construir acuerdos sobre el punto de solución al problema de las drogas ilícitas, que es el que nos ocupa actualmente, y seguir adelante
con los otros 3 restantes de la agenda de conversaciones. En medio de los diálogos, las FARC afirman que solo se tendría que cambiar la forma de producción de estos cultivos, porque no se puede desconocer sus cualidades alimenticias, medicinales, terapéuticas y culturales. Vamos a construir una política novedosa que trate tan importante asunto, asumiéndolo como un problema social al momento de abordar la sustitución de cultivos de uso ilícito, el consumo como problema de salud pública y la erradicación del comercio ilegal de las drogas y el narcotráfico en general. Las conversaciones se reanudan con el favorable precedente de acuerdo entre las partes en puntos de este tema, como la evaluación de programas de sustitución y recuperación ambiental en las áreas afectadas por dichos cultivos. Jeffrey Almarales, Telesoledad Noticias. Después de conocerse las amenazas contra el gobernador del Atlántico, José Antonio Segebre, por el proceso de licitación del Chance en el departamento, el representante de la Cámara, Iván Cepeda, manifestó que la empresaria del Chance, Enilce López, estaría detrás de esto. El representante de la Cámara, Iván Cepeda, consideró que detrás de las amenazas al gobernador José Antonio Segebre por la licitación del Chance en el departamento del Atlántico está la empresaria Enilce López, que según Cepeda siempre ha utilizado mecanismos de presión o soborno para lograr hacerse millonarios contratos, ganando así poder político e impunidad. Iván Cepeda dice que López está detrás de la licitación del Chance en el Atlántico, así como lo ha estado en Sucre, Cesar y en general los departamentos de la región Caribe. Cepeda advirtió que López debe estar recluida en una cárcel de Bogotá y las autoridades deben ponerle fin a sus actividades criminales. Dijo también ser partidario de que el Estado maneje de manera directa el negocio de las apuestas permanentes. Por su parte, el gobernador José Antonio Segebre expresó que a pesar de las amenazas en su contra, continúa con transparencia y garantías la licitación para la adjudicación del Chance en el departamento del Atlántico. Afirmó que la Procuraduría, la Contraloría y la misma Fiscalía acompañan este proceso. El mandatario notó que ninguna firma se ha retirado de la licitación y que se espera que otras empresas se interesen en este negocio. Lady Serpa Martínez, Telesoledad Noticias. Y el riesgo electoral en todo el departamento del Atlántico para las próximas elecciones del 9 de marzo son muy altas. Así lo hizo saber la directora nacional de la Misión de Observación Electoral MOE durante su visita a Barranquilla. Soledad encabeza la lista de municipios de mayor riesgo por inscripción irregular de cédulas y el uso de la violencia con fines políticos. Además de la anulación parcial de la zonificación en Barranquilla de cara a las próximas elecciones, la Misión de Observación Electoral MOE advirtió que en 9 municipios del Atlántico pudo haber inscripción irregular de cédulas. Como siempre, Soledad está en esta lista. Obviamente, pues Soledad es uno de los municipios que normalmente aparece y siempre ha estado en el tema de mapas de riesgo electoral, pero dentro del tintero quedaron municipios como Suán, municipios como Piojó, Juan de Acosta. Quedan en el tintero, quedan muy recomendados porque además los alcaldes o los representantes de los alcaldes señalaron que había sido evidente en sus municipios la inscripción irregular de cédulas. Pero más preocupante aún es el riesgo electoral por el uso de la violencia, presente, como era de esperarse, en Soledad y municipios como Malambo y Puerto Colombia. Son los 3 municipios que destaca el mapa de riesgo electoral. ¿Qué es lo que procede? Pues mirar con las autoridades y con la Misión de Observación Electoral de la Regional Atlántico para ver de manera particular cuáles son las características de estos municipios. Son indicativos de violencia para el proceso electoral. ¿Qué es lo que nosotros medimos cuando hablamos de indicativos de violencia para el proceso electoral? Estamos hablando de violencia política, es decir, amenaza, asesinato, secuestro frente a algún funcionario público, presencia de grupos armados ilegales, acciones unilaterales de grupos armados ilegales, amenazas a la libertad de expresión o amenazas contra funcionarios públicos que están relacionados con el proceso electoral. La directora nacional del MOE sentenció que todas las instituciones a nivel departamental se deben comprometer con la tan esquiva transparencia en las elecciones del próximo 9 de marzo. La registraduría está advertida. Se van a presentar, hay más o menos una revisión que se va a hacer con las autoridades de alrededor de 20 puestos de votación. Que se van a mirar con mucho cuidado el comportamiento electoral de estos puestos de votación para ponerlos una vigilancia especial y que ahí tiene que haber un trabajo conjunto, autoridades, medios de comunicación, sociedad civil. Janer Sánchez, Telesoledad Noticias. Multitudinarias protestas se presentaron nuevamente en Venezuela a favor y en contra de Nicolás Maduro debido a la crisis política que atraviesa ese país. Esta vez fue el líder opositor Enrique Capriles quien arremetió fuertemente contra el primer mandatario. Venezuela amaneció hoy con calles de diversas ciudades y carreteras bloqueadas por manifestantes que protestan contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, según reportan medios de prensa locales, alcaldes y otras autoridades.
Uno de los grupos que continúan sus protestas es el de la juventud de ese país, quienes marcharon acompañados del líder opositor Enrique Capriles. Nicolás está sacando a relucir no lo bueno del venezolano, sino lo malo. A Nicolás no le interesa unir a Venezuela. Cada vez que Nicolás abre la boca, no es precisamente para llamar a la paz y el encuentro de todos los venezolanos. Nicolás pretende fomentar la violencia. Del otro lado de Caracas, Maduro respondía a estas fuertes críticas. ¡Jamás voy a retirar a las fuerzas que le garantizan el orden y la paz a nuestro pueblo! Además, se mostró descontento con la actitud de los Estados Unidos frente a la situación. Lo que es inaceptable, Kerry, es que tú metas tus narices en la patria de Bolívar. ¡A Venezuela se respeta! ¡Yanqui bojón! ¡Ya basta de intervencionismo, yanqui! Esta mañana Capriles y Maduro tenían una reunión para conciliar los problemas, pero el líder opositor decidió no ir, manifestando que la razón es porque estaba cansado de tantas mentiras y basuras. Jeffrey Almarales, Telesoledad Noticias. Alex Villar, candidato a la Cámara de Representantes, recorrió este fin de semana varios municipios del Atlántico, a donde no solo llevó su propuesta de defender el derecho a la salud, sino que también escuchó quejas y reclamos de los asistentes. Villar, el candidato de la provincia, es conocedor de las necesidades de los habitantes de esta región. Es por ello que una vez llegue al Congreso de la República, sabe a qué puntos básicamente dedicará sus esfuerzos. El Departamento del Atlántico, la verdad, es que está ávido de muchas soluciones. Es un departamento que en la parte oriental, más hacia el centro y sur del departamento, en la parte norte, por los lados de Piojó, aparte de que tienen una naturaleza bellísima, carecen de todo, de alcantarillado, de agua potable, y el principal problema que tienen nuestros habitantes es la falta de empleo. Nosotros vamos a tratar de fortalecer el tema que lo he venido repitiendo, de que cada hectárea del Departamento del Atlántico tiene que estar suministrada por un agua que tiene que ser solamente agua decantada del río Magdalena. Villar lanza por primera vez su nombre para ser elegido como parlamentario de los atlanticenses.